Hola Cartagena, hoy nos encontramos desde el majestuoso castillo de San Felipe de Barajas, una fortificación que inicialmente fue construida a principios de 1536 por su ubicación estratégica en el Cerro de San Lázaro y que fue modificada y restaurada y reconstruida en los años 1632 y hacia 1697 aproximadamente. Cuando las invasiones francesas del barón de Pointis y del pirata inglés Edward Vernon invadieron la ciudad. Este majestuoso cerro está considerado patrimonio histórico de la humanidad y debe su nombre al rey Felipe de Conde de Barajas. Acompáñanos en este maravilloso recorrido y descubriremos cada rincón de esta obra de la ingeniería española en América. Cabe resaltar que esta maravillosa obra de la ingeniería militar española fue objeto de múltiples ataques por parte de piratas franceses e ingleses, y fue solo luego del ataque del pirata inglés Edward Vernon en 1741 que se encargó la reconstrucción y la construcción de las 7 baterías de la parte de abajo al ingeniero militar Antonio de Arévalo. Es importante que sepamos que también encontramos aquí una estatua del almirante Blas de Lezo, a quien se le conocía como medio hombre, ya que le faltaba una pierna, medio brazo y además era tuerto. Sin embargo, esto no fue óbice para que fuera un héroe de la heroica durante las gestas por su ocupación. Lo primero que tenemos que resaltar es que esta maravillosa obra militar de la ingeniería española fue reconstruida después de 1741, cuando el pirata Edward Vernon pretendió conquistar y tomar la ciudad. De manera que después de esa saga naviera y de guerra por Cartagena de Indias, donde batalló el famoso Blas de Lezo, le fue encargado al ingeniero Antonio de Arévalo la reconstrucción y terminación de lo que hoy se conoce como el Castillo de San Felipe de Barajas, un fuerte militar para defender a la hermosa Cartagena de Indias. Construida sobre el Cerro de San Lázaro, su ubicación estratégica permitía una visión a 180 grados de toda la ciudad. Construido con 7 baterías al lado y lado, era una defensa estratégica. Y aquí, en estos pequeños planos, podemos observar un poco cuáles eran esas baterías, aljibes y demás parapetos que lo integraban. Al comenzar el ascenso al castillo de San Felipe de Barajas, podemos observar a múltiples artesanos ofreciendo sus bellísimas obras de artesanía al lado y lado del primer ascenso o plataforma de ascenso hacia el fortificación militar. Hay una teoría que indicaba que todas estas piedras que se colocaron para construir el castillo de San Felipe fueron pegadas con sangre y sudor de los esclavos africanos que eran traídos hacia las Indias. Es importante que sepamos que la primera parte construida fue exactamente esa edificación al lado de la bandera de Cartagena de Indias, conocida como la Casa del Castellano. Y luego de la invasión del pirata Edward Vernon en 1731, se le ordenó al ingeniero militar Antonio de Arévalo la construcción de la totalidad del castillo con sus 7 baluartes. Y es lo que conocemos hoy día como el fuerte de San Felipe. Obra militar que se terminó de construir en el año 1798. Cada baluarte está unido por estos estratégicos puentes que en la época de la colonia eran removibles y así evitaban que en una eventual invasión las tropas enemigas cruzaran de baluarte en baluarte. Te comentaba que la primera parte de esta gran obra militar española se conoció como la Casa del Castellano, a la cual
se le atribuyen las primeras piedras de la fortificación, y que nosotros vamos a enseñarte en este maravilloso recorrido. La Casa del Castellano fue la que soportó los primeros embates de esos enemigos que querían el tesoro de las Indias, el tesoro de la hermosa Cartagena de Indias. Aquí te enseño un pequeño mapa de cómo era el territorio de Cartagena en la época colonial. Y desde aquí, desde el Cerro de San Lázaro, los ingenieros militares españoles tenían la ubicación estratégica, o más que estratégica, para poder divisar en un ángulo de 180 grados todo Cartagena de Indias. Y de esta manera poder defenderse de cualquier ataque proveniente del mar o proveniente de la bahía. Cada batería estaba adecuada con una serie de cañones que eran las armas con las cuales se defendía a la ciudad de los ataques enemigos. A través de estas famosas ensenadas ubicaban los cañones y así disparaban a las flotas enemigas. Como te decía, su ubicación, por ser uno de los puntos más altos de la ciudad, permitía una total visión de cualquier ataque. El castillo también contaba con un hospital para la atención de todos los soldados heridos en los combates. Exactamente ahí, esa caseta amarilla era el hospital. Es importante resaltar que, contrario a lo que se cree, este castillo no era una residencia, sino que funcionó, y la idea siempre desde su origen fue construirlo como una fortificación para defender de los ataques enemigos a Cartagena de Indias. Una fortificación que tiene múltiples túneles que ahorita conoceremos, los cuales servían para resguardarse del enemigo y así contraatacarlos sorpresivamente. Y como te decía, los famosos túneles del castillo de San Felipe de Barajas, llenos de mitos y de leyendas, ya que algunos decían que los túneles llegaban hasta el castillo de San José o San Fernando en Boca Chica, pero realmente la versión oficial nos cuenta que ninguno de los túneles del castillo de San Felipe salía del perímetro que lo rodeaba. Exactamente detrás de mí encontramos uno de esos famosos túneles, y tú hoy vas a ser parte de la historia de la construcción de esta maravillosa obra de la ingeniería militar española, considerada como la más grande de América. En estos momentos nos disponemos a hacer ingreso a uno de los túneles. Le recomendan a las personas que guarden un poco la respiración. Algunos túneles están cerrados porque pues el tiempo ha sido imposible restaurarlos. Los túneles fueron construidos de manera que el eco pudiese hacer escuchar a cualquier enemigo hasta tal punto de poder oír su respiración. Son túneles que, como puedes observar, servían para guardar a absolutamente los soldados y poder disparar sorpresivamente a el enemigo. Cada uno de estos túneles tiene unas garitas internas en las cuales los soldados se escondían esperando que la tropa enemiga ingresara, porque pensaban que estos túneles eran una salida cuando realmente era para ellos resguardarse del enemigo. El eco es impresionante.
acuerdan que bachillerato? Con una altura máxima de 1,75, estos son unas cavernas que están a 180 metros debajo de la superficie media del castillo. Y luego de este largo recorrido en uno de estos túneles, llegamos a la salida. Aquí podíamos permitir observar a las personas que estaban allá arriba en la superficie, pero ellos no pueden observar absolutamente nada de lo que hay acá abajo. Lo que quiere decir es que estaba militarmente construido para poder ser una defensa impenetrable. Es increíble el ingenio de Antonio de Alevaro, el ingeniero militar español al cual el rey Felipe de Barajas le encomendó la construcción de la obra militar más grande de América. Y seguimos nuestro recorrido por otro de los túneles del fuerte de San Felipe. Este es un túnel un poco más amplio, está mucho más arriba que el anterior, sin embargo es más largo en su recorrido, pero al igual que el anterior y todos los otros túneles, servía como guarida. Sería muy raro. Se conectaba uno tras otro y observemos cómo conectamos con otro túnel que llega hasta los famosos 180 metros debajo de la fortificación y servía como laberinto para confundir a las tropas enemigas. Y seguimos bajando hasta los 180. Es increíble la oscuridad y la penumbra se apodera de todo el recorrido, haciéndolo siniestro. Y el eco es impresionante. La respiración se torna lenta. Podemos sentir un poco de lo que los soldados españoles, negros esclavos, podían sentir en su momento. Actuaba como un laberinto y muchas personas temerosas del recorrido. Miren que es un laberinto. El laberinto del castillo de San Felipe de Barajas, uno de los recorridos más temibles por las tropas enemigas. Y hemos llegado a uno de los finales. Es como mascarilla. A 180 metros. No. Y encontramos que no hay salida en este laberinto. Es cuando veo que decía que por allí hay una escalera. Y seguimos en el laberinto del castillo San Felipe de Barajas en Cartagena, allá casi 200 metros, y hemos subido poco a poco, ya sentimos un poco el aire fresco y los espacios son cada vez un poco más amplios. Pero hemos encontrado la salida. Aparentemente no, aquí está. ¿Y qué era eso? Este túnel nos llevó hacia otra parte un poco más alta del castillo, en donde podemos actualmente disfrutar de música cultural cartagenera, de la herencia africana y de una vista un poco más bella de lo que es el Cerro de la Popa, donde está exactamente el claustro de los agustinos recoletos. Una visita que próximamente te estaré enseñando. Allí abajo
otra de las famosas baterías que servían para engañar a los enemigos. El calor es abrasador a esta hora en Cartagena de Indias. Y nuestra meta es llegar hacia la parte más alta del castillo, que como te decía fue la primera construida. Bien, hemos llegado casi a un punto en donde ya estamos cerca, cada vez más cerca de llegar a la Casa del Castellano, que es la primera fase de construcción de esta maravillosa fortificación. En tanto, te mostraré una parte de lo que fue la cultura cartagenera de las Indias, la cultura musical que hoy día adorna nuestro recorrido.
Y subiendo a la parte más alta de el Castillo San Felipe de Barajas, y poder llegar a la Casa del Castellano,
Te decía que hay una leyenda aquí en Cartagena que dice que estas piedras fueron pegadas con sangre y sudor de los esclavos negros africanos que traían para que ayudaran a construir esta obra de la ingeniería militar española. Y aquí, al fin llegamos a la parte más alta, conocida como la Casa del Castellano, que fue la primera parte construida y que sirvió como defensa contra el almirante Edward Vernon, el pirata inglés que quiso conquistar y tomar la ciudad, pero su idea fue truncada por Don Blas de Lezo. Esta famosa batería, conocida como la Casa del Castellano, a lo más alto del Cerro de San Lázaro, fue la primera parte construida. Y hacia 1731, luego de esa gesta contra las tropas inglesas, nuestros héroes españoles y criollos pudieron sostener y mantener a la heroica Cartagena. De lo contrario, nuestra historia hoy fuera totalmente inglesa. Hoy la Casa del Castellano funciona como un museo de artesanías y de objetos típicos de Cartagena. Maravillosos objetos elaborados en bronce se exhiben hoy aquí en la Casa del Castellano y que están siendo no solo exhibidos sino también para la venta de los visitantes. Y seguiremos nuestro recorrido y terminaremos por ingresar a uno de los túneles más visitados, el túnel ubicado a lo alto de la Casa del Castellano. Iniciamos nuestro descenso y es uno de los túneles más siniestros hacia el primer nivel. Siempre se hace la recomendación de las personas claustrofóbicas y que tienen algún tipo de enfermedades cardíacas no deben ingresar a los túneles del Castillo de San Felipe. Y gran parte del ascenso hacia el lado posterior del Castillo de San Felipe de Barajas implica su paso por lo que se conocía como la Batería de la Redención, que era una de las baterías más importantes, pues en caso de que el enemigo quisiera tomar el castillo, equivocadamente comenzaba a subir, pero no llegaba a ninguna parte. Justo en ese momento, entonces, los soldados españoles aprovechaban para emprender el ataque. Y justo aquí, en una de las cimas del Castillo de San Felipe de Barajas, con la ondeante bandera de Cartagena de Indias a mis espaldas y la hermosa vista panorámica de la ciudad, culminamos nuestro recorrido. Espero que hayas podido disfrutar y aprender un poco sobre la maravillosa historia de la construcción del fuerte de San Felipe de Barajas, una obra militar de la arquitectura e ingeniería militar española que hoy día sobrevive en nuestros territorios y que es herencia de toda la cultura y la tradición de la colonia española. Esto fue Miguel David Cruz García Podcast en Conversando con Miguel, porque somos parte de la historia.